Eta 4 minutu delarik, hasingo gara gaurko osoko bilkura. Bueno, lehendabizi, esan beharra dago, gaur ez gaudela 17, 16, baino ez garela, ez? Falta da Eduardo Saratzaga izasi, zereginetan aritzen da arratzaldean eta ezinezkoa egin zaio. Eta holase adierazi digu. Bueno, kontua kontu, osasingo gara, lehendabizi daukagu pasaden hilean izandako osoko bilkuraren aktaren onarpena, ez? Eta ez dakit honetaz, bai, Kepa. Sí, decía que en el acta se recoge en el punto 9 sobre la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. En la votación de la misma se pone 6 abstenciones cuando el voto fue contrario, en mi caso, y creo que en el grupo de H. Bildu creo que también, visto el vídeo de acta del ayuntamiento. Entonces, eso fue una votación en comisión, pero luego en pleno lo que votamos fue en contra, aunque se corrija. Vale. Bai, idazkariak dio, holase agertuko dela, eta zuzenduko dela, bai. Bueno, pues aurrera ingo dugu, eta lehendabiziko puntu horretan daukagu mozio bat, Alderdi Sozialistak aurkeztutakoa, kasu honetan, eta da pertsonen eskubidei buruzkoa. Hortaz, hitza emango diot Alderdi Sozialistaren ordezkaria den David Romerori. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos traído al Pleno una moción para hacer de Amurrio un municipio más inclusivo, como dice el título de la misma. Y, en primer lugar, nos gustaría agradecer a todos los demás grupos su apoyo unánime en la comisión correspondiente. Y, en este sentido, la idea de la moción es considerar que pues las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, con necesidades especiales, así como sus familias, pues consideramos que son un ejemplo para toda la sociedad. Han demostrado saber levantarse tras la caída, han demostrado superar cualquier obstáculo y son un espejo donde mirar para hacer frente individual y colectivamente a las adversidades. Y ellos y ellas han contribuido con su tesón a las mayores conquistas sociales de las últimas décadas: la igualdad de oportunidades, la inclusión de las personas con dificultades, el bienestar y la protección de todas las personas, la cohesión y la justicia social. Las personas con capacidades diversas tienen derecho a que los poderes públicos, y especialmente desde el Ayuntamiento, por ser la administración más cercana, lleven a cabo actuaciones que les permitan una mayor autonomía personal, alcanzar mayores cotas de accesibilidad y, por lo tanto, desarrollar todas sus capacidades en una condición de igualdad que el resto de las personas. Y el reto que tenemos por delante es avanzar en el camino de la transformación cultural y del entorno de la inclusión, de la aceptación de la diversidad, de la igualdad de las oportunidades y conseguir que todas estas personas y en todos los ámbitos tengan mayores cotas y mejores condiciones adecuadas a sus necesidades específicas de apoyo y de calidad que garanticen su efectiva inserción y participación en los ámbitos de la vida social. Y en este sentido es por lo que hemos traído hoy aquí esta iniciativa, desde el convencimiento de que cualquier avance que entre todos y todas consigamos para lograr mejores condiciones de los entornos y mejores competencias de las personas con capacidades diversas y que posibiliten su autonomía, su libertad de elección, su pleno desarrollo personal, su igualdad efectiva de oportunidades, pues redundará precisamente en las mejores condiciones para el conjunto de los vecinos y vecinas del municipio. Y, como ya dije en la comisión, con esta moción no estamos poniendo en tela de juicio el trabajo que se ha venido desarrollando en el pasado desde los servicios técnicos y los agentes políticos del Ayuntamiento. Esa no es nuestra intención. Somos conscientes que se ha venido desarrollando y, asimismo, que se va a desarrollar mucho trabajo, queda mucho por hacer y, de hecho, ni en esta legislatura
se lograrán muchas cuestiones que a todos nos gustarían. En este sentido, los socialistas creemos que el Ayuntamiento refuerce la colaboración con las diferentes asociaciones y entidades del territorio histórico, o en su caso de la comunidad autónoma, a fin de trabajar por un Amurrio más inclusivo. Instamos al equipo de gobierno municipal a que en la mesa de inclusión del municipio se dé una mayor representatividad y se canalicen las demandas de los diversos colectivos y personas existentes en el municipio, para que a su vez se aborden todas aquellas líneas de trabajo transversales entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento. Consideramos oportuno que se debería revisar el Plan Municipal de Accesibilidad elaborado en el año 2017 y apostamos por que se presente en la comisión pertinente para su puesta en común. En consonancia con el punto anterior, consideramos oportuno realizar una revisión de las instalaciones y servicios municipales para que todas las personas y colectivos puedan tener las mismas oportunidades. En este sentido, creemos que se tendría que tener en cuenta la colocación de señalítica o pictogramas específicos en los lugares que sean necesarios, ya que hemos detectado que faltan en algunos sitios. Debemos formar al personal del ayuntamiento, dependiente o directa o indirectamente de la institución, formarle a fin de garantizar los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de su labor y conseguir con estas personas que se sientan mejor atendidas. Instamos al equipo de gobierno a realizar una campaña, asimismo, de sensibilización con las asociaciones y clubs del municipio para que también formen a su personal. Apostamos porque todos los departamentos municipales, de manera transversal, participen en la elaboración de un protocolo que tenga por objeto diseñar unas fiestas inclusivas o adaptadas para personas con sensibilidad física o sensorial, estableciendo una metodología para que las mismas puedan disfrutar de los diferentes eventos y fiestas del municipio y no se vean impedidos por el miedo al ruido y las luces, como a veces sucede, así como por la falta de espacios señalizados para personas con discapacidades. En esta línea proponemos que se adapten y nos reserven los espacios y tiempos necesarios para que dichas personas puedan disfrutar de los eventos o actividades que se están celebrando en el municipio. Y finalmente, sería importante revisar la documentación del Ayuntamiento para la utilización de un lenguaje más inclusivo, y que conste que esto mismo me lo aplico a mí mismo porque a veces me cuesta bastante. Y concluyo, como he empezado, como no podría ser de otra manera, dando las gracias a los grupos municipales por la acogida que tuvo la moción en la Comisión de Ciudadanía y señalando además que precisamente esto hace que tengamos la convicción de que veremos pasos en muy poco tiempo en la buena dirección. Nada más. Eskerrik asko. Txanda bat irekiko dugu. Kasu honetan orain Amurrioko zera ordezkaria den Kepak du hitza. Bueno, empezaré diciendo que compartíamos, como dijimos en la comisión, compartíamos los objetivos de la moción. La adquisición de derechos pasa pues un reconocimiento institucional, en primer lugar, legal, que por cierto he leído hace poco que un montón de asociaciones que trabajan en este campo pues proponían, hasta en la definición de la propia ley de discapacidad, proponían cambios inclusivos, porque se ha tenido bueno, pues un tipo de lenguaje que no recoge exactamente lo que son las personas que pueden tener algunas limitaciones de una actividad física o mental, pero que tienen otro tipo de capacidades, igual que el resto, como todos de alguna forma estamos limitados en esta cuestión, ¿no? Tiene la cuestión legal y tiene la cuestión luego efectiva, ¿no? De cómo conseguimos que esos derechos efectivamente formales luego se puedan realizar, porque leí hace poco también que no sé el número exacto, no sé cuántas personas han fallecido en esta pandemia, durante el tiempo que llevamos de esta pandemia, sin que los derechos de dependencia, una ley que nació como derecho pero que luego no se presupuestó, pues como luego atendemos, qué medios ponemos para que se reconozcan en principio esos derechos y se puedan realizar. Por lo tanto, como dije también en la comisión, compartiendo lo que es el espíritu de la moción,
Luego vamos a ver cómo todas estas peticiones que nos hacemos ahora todos podemos llevarlos a cabo y cómo presupuestamos también efectivamente que eso se pueda realizar. Y luego el último apartado es social, es decir, que todo esto al final cuaje en que el resto de la ciudadanía, todos, tanto en el lenguaje como en nuestras acciones, pues interioricemos estos derechos, porque muchas veces la transmisión verbal, la transmisión que hacemos, pues no se corresponde con bueno, pues lo que en principio es un derecho a toda persona, a la igualdad de oportunidades, el derecho a tener una vivienda, a tener accesibilidad, a tener señalizaciones, a tener formación, a tener, efectivamente, que eso se pueda cumplir, ¿no? Por lo tanto, simplemente remarcar que estamos de acuerdo con los objetivos y lo que habrá que hacer en otros ámbitos, pues no nos corresponde a nosotros, pero en el ámbito municipal llevar a efecto, ser efectivos en el cumplimiento de este compromiso que hemos adquirido hoy aquí. Eskerrik asko. Partido Socialista entiendo que, ¿no? EH Bilduren izenean, bai, Iraidek du hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, guk moziori baiezko emango diogu horrekoan nire kideek adierazi zuten moduan batzordean. Eta bueno, horrela egingo dugu inklusioaren aldeko jarrera argia dugulako. Eta inklusioa esaten dugunean, ulertu nahi dugu inklusioa bere zentzurik zabalenean, eta edozein kolektibo dagokionean, izan daiteke emakume, migrante, langabe, ikasle, pentsionista, danadalako. Gaurkoan dakargun kolektiboa, ezgaitasunak dituzten pertsonen kolektiboa da, eta proposamen honek bilatzen duena da euren bizi baldintzak eta herrian bertan parte hartzea hobetzea eta bermatzea. Orduan, edozein egoeratan onartuko genukeen mozioa da eta are gehiago bizi dugun egoera zail honetan, beraz, gure aldetik aurrera. EAJaren izenean, Xonez Artzagak du hitza. Bale, arratsaldeon. Bueno, guztiok esan duzuenarekin bat gatoz, eta mozioan proposatutakoarekin noski ados gaude, eta noski udalerri inklusiboa nahi dugu, hori argi dago. Jadanik, Davidek esan duen moduen, lan egin dugu honetan, eta 2017an udal irisgarritasun plana burutu zen. Da orain egin behar duguna da, horren gain lan egin eta egiaztatu, horretan hasiko gara. Bestaldetik, Abnabirekin autismo espektroaren nahasteak eragindako pertsonen elkartearekin kontaktuan jarri gara, eta hurrengo egunetan batzar bat izango dugu, honetaz hitz egiteko, eta haiek asko lagunduko digute. Bestalde, inklusio mailan esan duzuna, gure asmoa da horretan sartzea, badakizue inklusio mailan Gurutze Gorria, Lanbide, Caritas, CEAR, Sartu, Nagusien Kontseilua eta udalak parte hartzen dute, da horrela euren asmoak, euren eskaerak eta kontutan hartuko ditugu. Da baita Durangoko udalerekin harremanetan jarri gara, orain dela urte batan festa inklusiboak diseinatzeko protokolo bat egin zutelako. Orduan, oinarri ona uste dugu dela, horretan ere lanean hasteko. Así que Davidek esan duen moduan lanean ari gara, da horretan jarraituko dugu lanean. Mi esker. Bigarren buelta bat beharrezkoa da, orain Amurrio, Alderdi Sozialista. Sí, como he dicho en mi primera intervención, agradecer a todos el que en este sentido compartamos la unanimidad de la moción que hemos presentado y nada, y ahora solamente toca trabajar y presupuestar, como bien decía Kepa. Eskerrik asko, Iraide, ez? Eta Xone, ez da ere. Bueno, pues orduan puntu honetan bozka egin beharko dugu. Hasiko gara orain Amurrioko ordezkariarekin. Alde. ¿A favor? Alde. 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 Eta alde. Orduan guztiok aldeko botoa eman dugu 16 gara, 16 botu beraz aldekoak izan dira.
Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan gaudeia antolakuntza batzorde informatiboen gaineko gaietan, eta lehendabizikoan daukagu, 3. puntu horretan, ondare inventarioaren zuzenketa. Hain zuzen ere, urtez urte ekartzen den kontua da, eta beti ere osatuen barko da, ez? Hau guztiok dakizuen moduen, antolakuntza batzorde informatibotik pasatu zen, eta, kasu honetan, bentsat legeak markatuta, egin beharreko kontu bat da, eta adierazin beharko da, eta pleno batean agertu behar dugu, ez? Orduan, ezinbesteko urratsa da. Honen gainean, zerbait? Ez. Orduan, bozka egingo dugu, orain Amurrio. Alde. A favor. Alde. 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 Guztiok berriro ere bozka egin dugu aldeko botoa emonez, beraz 16 botu aldekoak direnak. 4. puntura pasako gara, kasu honetan informazio batzordeen osaeran izandako aldaketen berri emotea. Hau zuzen ere EAJaren aldetik eta EH Bilduren aldetik, idazki bi aurkeztu ziren, idazki bana aurkeztu zuten, eta funtzean, hor adieraz egin dute, zentzuk diren, titularrak eta ordezkoak, besterik gabe. Orduan, hau ez da bozkatu behar, baina honen berri eman beharko zaio osoko bilkurari. Bai. Urrengora pasako gara kasu honetan. Daukagu irizpinik edo diktaminatu gabeko gai bat. Bai. Lehendabizi, da Renferen gainekoa eta EH Bilduk aurkeztutako mozioaren osteko testua da, gaur daukaguna. Eta hortan lehendabizi ratifikazioa agertu behar dugu eta esan behar dugu ondo ikusten dugun, ala, zera ez, pleno honetan tratatzea. Bosera mailei galdetuko diotzu zenean, kepa bai ez? Bai, Iñaki bai, orduan tratatuko dugu. Lehendabizi, esan beharra dago, kontestuan jartzearren, esan dudan moduan, EH Bilduk aurkeztutako mozioa izan dela, eta gero, barne lana eginda, guztionen artean gehitzeko asmoz. Orduan, testua, jatorrizko testuari gehitu zaio, hainbat kontu gehitu zaizkio, eta proposatutakoaren aldetik, edo proposatu duenaren aldetikan, ez da arazorik agertu. Beraz, zuei dagokizue testu edo mozioaren zera, ez, defensa edo osatzea. Zeinek egingo du? Jon Bergantza. Mozioa bera irakurri baino saiatuko naiz azaltzen arrazoiak. Orduan, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu zein garrantzitsua den C3 linea Amurrion eta Aiaran bizi garen ontzat. Ehundaka gara egunero tren horietan nigo eta naiz eta oso poetikoa iruditu, gure bizitzaren parte handi bat bertan ematen dugunok. Azken finean ia ordu bete edo 40 minutu horra eta Bilboraino eta beste 40 minutu etxeraino. Horregatik uste dugu tren eta trenbide horien funtzionamendu egokia eta puntuala guztiz beharrezkoa dugula. Azken aldi honetan, horren moda jarri den lurralde kohesio hitzak, inon zentzurik baldin badu, honelako kasuetan da, ezta? Tren honek Bilbon jartzen gaitu, jasangarria, segurua eta erosoa den modu batean. Baina, eta beti bainak agertzen dira, zoritxarrez pandemiatik bueltan topatu duguna ez da martxoan utzi genuenaren antzekoa. Ez dut honekin esan nahi lehenengo egoera perfektua zenik, ez da ere gutxiago ere, trenbidean eta trenetan inbertsio faltak aurretik zetozelako, baina azkenaldi honetan gertatutakoak ez dauke zenik. Maiztasun handiagoa behar genuen momentuan inoiz baino tren gutxiago ditugu, eta honek ez du bakarrik erosotasun falta bat ekartzen. Honek ekartzen duena lanera edo ikesketera berandu ailegatzea da, eta are gehiago, honek ekartzen duena jende pilaketa handiagoak dira, gaurko egoerarekin ezer onik ez dakarrena. Beraz, eskatzen duguna oso simplea eta ulertarraza da. Lehenengo maiztasuna berrezartzea. Eta bigarrenik, egin behar diren inbertsioak egitea zerbitzua kalitatezko eta herritarren premiak betetzeko gai izateko.
Besterik gabe. Orduan, azken finean, mugikortasun jasangarri baten alde baldin bagaude, publikoaren alde baldin bagaude, eta COVID-19ak sortutako egoera honetan, zerbitzu publikoak murriztu baino, handitu behar direla uste baldin badugu, hau baino gutxiago ezin dugu askatu. Hori da, besterik gabe. Eskerrik asko, Jon. Orain Amurrio. Bueno, para nosotros el tren tiene unas ventajas enormes sobre lo que es otro tipo de transporte, ¿no? Una ventaja medioambiental, un transporte público muchísimo menos contaminante y que genera, primero, desde el punto de vista económico o laboral, una posibilidad de movilidad para acudir a otros sitios a trabajar de forma colectiva, y luego también unas relaciones sociales que se establecen desde lo que es la suerte que tenemos de vivir en Alto Nervión con la polis, ¿no? Entonces se juntan la parte económica, la parte laboral, la parte social, la parte medioambiental, ¿no? Entonces apostamos plenamente por un tren, ¿no?, que dé posibilidad de todas estas, que reúne todas estas condiciones, y la contraponemos a una movilidad contaminante, privada, y que genera pues todos los problemas que hablamos siempre, con uno de ellos el cambio climático, ¿no? Además, hablamos siempre de lo que es los centros, las grandes ciudades, los centros más importantes, y lo que luego son los territorios vacíos, ¿no? Los territorios que, en la medida que cuanto más obstáculos pongamos a la movilidad, tanto personal, pero también comercial, etcétera, pues dificulta enormemente el desarrollo de pueblos que no están en la... Además, siempre se ha dicho la competitividad que tenía esta línea en la medida que moviliza a muchísimas personas pues de una forma no contaminante, ¿no? Lo que, de alguna forma, en la medida que se merma un servicio de estas características, no solo la incomodidad y las imposibilidades de muchas personas que se movilizan simplemente por el tema del trabajo y que se ven obligadas, además añadido con que no se han advertido ni los cambios que se han ido produciendo en este tiempo, pues supone para nosotros que no se invierte precisamente en el mantenimiento y los profesionales adecuados para poder dar servicios. No es que se haya tenido que disminuir, es que pensamos que se tenía que haber aumentado en estas condiciones por el tema además del contagio. O sea, donde luego hablaremos más adelante, seguramente en segunda ronda, sobre dónde están las dificultades, dónde están los problemas, pero además estamos hablando del desempleo, estamos hablando de la precariedad, estamos hablando de donde se puede invertir. Pues lo hemos dicho, necesitamos personal sanitario, necesitamos personal en docencia, necesitamos personal en los cuidados, hablábamos hablando del tema de las discapacidades, necesitamos también en los servicios públicos profesionales que puedan asegurar que la movilidad de los ciudadanos, con las características que mencionaba antes, se pueda dar y aumentar en todo caso, no disminuir. Bueno, por lo tanto, tanto lo que es la moción primera de H. Bildu, luego con alguna introducción que se ha puesto y se ha conformado lo que hoy traemos aquí a votación, pues nuestro grupo está totalmente de acuerdo y sabemos, y es buen momento también para explicar cómo, bueno, pues las corporaciones de Llodio, Ayara, Amurrio y Orduña pues han solicitado y han tenido bueno, pues una reunión con los responsables de Renfe Adif en esta zona, y estaría bien que se explicasen para ver dónde pueden estar los problemas, pero porque los problemas, más allá de la propia compañía, yo creo que el problema tenemos los ciudadanos, que nos restan un servicio que consideramos esencial. Eskerrik asko, Kepa. David. Vale. Bueno, precisar desde el principio que nosotros nos vamos a abstener. Y nos abstenemos no tanto por el fondo de la proposición en sí misma como por las formas, porque las consideramos un poco exageradas y que en nuestra opinión tiene o sobrepasa un poco la situación general, ¿no? En este caso se ha explicado una parte de dicha moción, cuando la moción dice algunas cuestiones más
que son precisamente en las cuales igual nosotros podemos discrepar, no tanto por lo que dice, sino por cómo lo dice. Yo no soy usuario de esta línea, no tengo problemas en reconocerlo, pero sí conozco a muchísimas personas de mi entorno que se han visto afectadas, y por eso mismo, desde que tuvimos conocimiento del problema, nos pusimos tanto a trabajar, tanto los socialistas de Amurrio en este caso, como los socialistas de Llodio, para que esta situación se pudiera solventar lo antes posible. Y para ello hemos tocado muchas puertas, hemos hablado con muchas personas, con muchos organismos y entidades, y esto os lo voy a asegurar, hemos instado precisamente a que esta situación se solvente lo antes posible. De hecho, este asunto también ha sido tratado en el Senado a través de una pregunta al ministro de Transportes por parte del Partido Nacionalista Vasco, y en este caso el señor Ábalos respondió, y además respondió directamente, no se escudó como he visto que algunas personas lo han dicho por ahí. Respondió que las cancelaciones puntuales de las líneas de cercanías Bilbao-Orduña se deben a una falta puntual de maquinistas que se está resolviendo. Todos estamos de acuerdo, vamos, yo creo que eso es algo evidente, como se establece en la enmienda que aquí se ha presentado, en que se deben prestar unos servicios competitivos y acordes a las necesidades de la ciudadanía. Y nosotros somos los primeros en suscribir esta misma reivindicación, y por ello mismo los datos de los que dispongo, los datos que además son públicos, que están publicados porque los dio el propio ministro en esa pregunta, nos indican que la oferta de servicios ferroviaria está por encima de la demanda actual de movilidad. De hecho, desde este ministerio, ¿vale?, se ha venido realizando un seguimiento continuo de la demanda y la ocupación de los trenes, así como de la compra anticipada de cada uno de los servicios. El problema de esto, la sensación que yo tengo, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que nadie sabe, si no pones más trenes, lógicamente la demanda no aumenta, y si la demanda es pequeña, lógicamente habrá también menos trenes. Pero lo vuelvo a repetir, el problema en este caso no tiene nada que ver con la crisis sanitaria, no tiene que ver con la crisis económica, ni con que se quieran eliminar las líneas que supuestamente no son ventajosas, como he podido oír a ciertas personas y a ciertos responsables. Esto es un problema coyuntural, un problema que afecta a muchos usuarios, es cierto, y que así coincidimos con lo que se ha dicho en este pleno y en esta enmienda, se podría haber abordado de otra manera. O sea, eso es claro, eso es evidente. O sea, creo que en este sentido nadie tiene ninguna duda, y de hecho somos conscientes de la incertidumbre y la inseguridad que esto ha generado a los usuarios ante la falta de información o la poca previsión para poder hacer un uso correcto del tren. Pero ello no quita que desde el punto de vista institucional, por ejemplo, también los ayuntamientos hubieran colaborado en la medida de sus posibilidades y hubieran hecho también pedagogía entre nuestros vecinos y vecinas. Una colaboración y una pedagogía que se nos pide precisamente en los ayuntamientos a los grupos de la oposición ante situaciones sobrevenidas, y que si afecta a otras instituciones, en este caso al Ministerio o a la entidad dependiente del Estado, como se dice en la moción, se aborda desde otros puntos de vista, se aborda desde la prensa o se aborda desde los vídeos en las redes sociales. Quiero señalar que ante la necesidad de maquinistas, que ya estaba prevista, se hizo una OPE el año pasado, una OPE de maquinista, como hemos podido leer todos, conlleva un cierto tiempo de prácticas y aprendizaje de varios meses previo a la incorporación total a su nuevo puesto de trabajo, y, de hecho, por la información de la que dispongo, actualmente se está trabajando en fórmulas alternativas para que estas circunstancias concluyan lo antes posible. Pero, por desgracia, y esto es así y nos afecta a todas las instituciones, desde el pasado mes de marzo, la incertidumbre y la inseguridad nos afecta a todos, no solamente a las personas, a las empresas o a las instituciones, a todos. Y a raíz de ello, y al igual que, como he dicho, todas las instituciones, también en este caso en el ayuntamiento,
En el caso que nos ocupa, también se ha visto retrasado el proceso de la incorporación de estos nuevos maquinistas. Esto sé que es difícil, sé que es muy jodido de explicar, pero esa es la realidad que existe. Y en esta situación, pues lo que podemos decir es que los socialistas venimos trabajando para que esta situación se revierta lo antes posible. Y quiero decir que mientras dure esta situación, instamos a todas las instituciones, a las que son competentes y a las que no son, precisamente, para que trabajen de manera más coordinada y pedagógica posible por el bien, precisamente, de los usuarios de esta línea de tren. Nada más. Eskerrik asko. Zuek itxeingo duzue, orain? Bai, pizkatxo bat bakarrik. Ez lasai, David, erderaz azalduko dizut. Bueno, no he entendido muy bien lo del sí pero no. O sea, estamos a favor pero nos vamos a abstener. Creo que la moción es lo suficientemente sencilla como para solicitar la prestación de un servicio de trenes competitivo y acorde a las necesidades de la ciudadanía. Ay, perdón, me he saltado el punto primero. Punto primero, restablecimiento de los horarios y el número de circulaciones. Punto segundo, solicitar la prestación de un servicio de trenes competitivo y acorde a las necesidades de la ciudadanía. Estoy leyendo solamente un poco entresacado, pero para ser breve. Punto tercero, solicitar una reunión urgente con el responsable de la línea en Renfe Adif. Punto cuarto, solicitar un incremento en el mantenimiento de las infraestructuras y hacer las inversiones necesarias, que nos pilla muy de lleno porque una de las estaciones que hay que remodelar es la de Amurrio, que seguimos teniendo un cruce a nivel bastante peligroso. El punto quinto es incrementar las plantillas a fin de poder ofrecer un servicio acorde. El sexto es solicitar las transferencias del Gobierno vasco. Séptimo, solicitar a las diputaciones y Gobierno vasco que se sumen a este acuerdo. Y octavo, comunicar estos acuerdos al Ministerio de Transportes, a Renfe Adif y a los que he dicho anteriormente, las dos diputaciones y al Gobierno vasco. No termino de entender qué es lo que es difícilmente aprobable en esta moción, pero bueno, igual en segunda vuelta me lo explica mejor. Sin más. Eskerrik asko. Bueno, nosotros la verdad es que sí que nos sumamos sin reparos además a la moción como tal y sí que aportamos, ¿no?, al texto original, pues veíamos que era clarísimo que teníamos que pedir una reunión con los responsables de Renfe. También en el capítulo de inversiones se hablaba en la original de aumentar el capítulo de inversión para el mantenimiento, pero sí considerábamos importante rescatar, ¿no?, precisamente, como bien ha dicho Jon, una cuestión que nos parecía primordial, ¿no?, y es que si la obra de la estación de Amurrio estaba prevista para iniciarse la obra ya adjudicada, además como estaba, en diciembre de 2017, bueno, pues no sabríais ni las veces que se ha llamado desde esta institución para saber exactamente qué es lo que estaba pasando, porque sabíamos que había que hacer una redacción de un nuevo proyecto. Luego hablaré de esta cuestión. Y por otra parte también nos parecía importante un aspecto que no es un tema menor, ¿no?, y es que en algunos puntos del necesario dotar a nuestro gobierno, sobre todo de mayor cotas de autogobierno y de capacidad de gestión y de autonomía. Hablábamos también, cómo no, de la transferencia que lleva pendiente muchísimo tiempo, ¿no?, en estas cuestiones también, ¿no? Y en el tema de cercanías está clarísimo que si hubiéramos tenido la oportunidad no teníamos que andar instando y hablando con nuestra gente en el Senado de Madrid para que le fueran a preguntar al ministro como hemos tenido que hacer. Directamente habría sido más fácil tocar la puerta pues por cercanía, ¿no? Pero bueno, estas cosas están de momento así y bueno, considerábamos que teníamos que intentar tocar todo. Yo, y voy a ser muy breve, pero sí que ahí veo que hay una cuestión importante, ¿no? Y es no solamente el hecho de que a partir de que entramos en situación de pandemia se reducen las frecuencias de los trenes. Hay una casuística muy clara y muy evidente y es que, bueno, por una parte, como un compañero que tengo de trabajo llamaba el caballo de hierro. Seguramente es uno de los mejores medios de transporte que existe. Como se ha dicho, además, uno de los menos contaminantes y seguramente el mejor que existe. Y esta comarca en concreto está muy vertebrada y muy lo que es el Alto Nervión. Tenemos muy claro cuál es nuestro punto de referencia. Y eso facilita el tren. En muchas cosas también facilita una relación entre comarca que de otra manera sería muy difícil, ¿no?
Y estoy pensando incluso quiénes son las usuarias más del tren, ¿no? Que mucha gente que ni tiene capacidad de conducir y de otra manera no, seguramente ni se va a mover de sus casas. Bueno, el tren podríamos hablar y podríamos hacer un monográfico sobre él. Pero lo que ocurre con esta situación es que efectivamente de Llodio para arriba, de la línea C3 en la que es Bilbao-Orduña, pues hasta Llodio pues tienen la gran suerte pues de que como son muchos hasta Llodio, pues la frecuencia siempre es mayor de trenes, pero la frecuencia desde Llodio hasta Orduña es menor. Si a la frecuencia menor le estamos restando, pues lo que nos quedan son unas situaciones en las que el tren pues está esperando mucho tiempo pues entre un tren y otro. Lo peor de todo esto no es esto, que con ser grave es grave, pero lo peor de todo son que no haya certezas y la certeza de que saber si tu tren va a llegar o no va a llegar. Para mí eso me parece terrible, que estés en la estación esperando al tren y que no te llegue y que efectivamente, como os he indicado, pues se está llegando tarde a trabajar, se está llegando tarde a los médicos, se está llegando tarde a un montón de sitios, simplemente porque tu tren ese día no pasa. Al día siguiente sí pasará, pero ese día no pasa. Entonces, creo que hay oportunidades de mejora clarísimas, evidentes. En esta cuestión, lo que tiene que ver con el servicio que oferta Renfe, en este momento, como algo puntual, pues tenía un pase, pero se está dilatando demasiado en el tiempo. Yo creo que ya es momento para que se tomen medidas concretas. Las medidas concretas que se nos trasladan es que, efectivamente, en la planificación de la plantilla de cara a las vacaciones, pues había escenarios en los que son las franjas de verano, que, bueno, sobrevenido además porque el personal que se estaba formando a partir de marzo no pudo entrar en marzo, ha entrado en julio, con lo cual pues no ha habido nadie para sustituir esas vacaciones. Bien, pero es que estamos prácticamente en puertas de noviembre. Y yo creo que esta situación ya no se puede alargar mucho más. Se nos cuenta, se nos dice pues que a raíz precisamente de la reunión que se ha pedido con el responsable de Renfe de la zona, se nos traslada por parte de esta persona que en el mes de enero-febrero esta situación estará reconducida precisamente porque la gente que estaba en formación que tenía que haber entrado en marzo ya ha entrado en julio, concluirá y en enero-febrero estarán ya dispuestos, con lo cual no se prevé que va a haber una situación a partir de esa fecha que va a ser la que teníamos, por lo menos. Pero, entre tanto, ¿qué? Entre tanto, tenemos una situación, como insisto, una menor frecuencia de trenes con respecto a lo que son nuestros vecinos de Llodio para abajo, una. Y encima, con el agravante, lo insisto, de que estás esperando en la estación y no aparecen. Hasta hace bien poco, en alguna estación incluso, porque aquí, por lo menos 2 minutos antes de que llegara el tren, salta la megafonía y te dice que no viene. 2 minutos antes. Pero es que en alguna estación, que ya afortunadamente se ha corregido, no decía ni eso. O sea, te quedabas allí pues esperando pues en el infinito pues a que el tren viniera, ¿no? Entonces, hombre, esto, por ejemplo, se les ha trasladado claramente a los responsables de Renfe, se les ha dicho que esto no puede ser. Esto no puede ser. Que tiene que haber algún vínculo o que tiene que haber algún instrumento para que la ciudadanía esté informada permanentemente. Si la planificación de lo que va a ser el día siguiente se hace a una determinada hora de la tarde, claramente habrá que abrirse una vía de información o de comunicación para que el que es usuario o la persona usuaria del tren sepa, por lo menos la víspera, se pueda planificar para ver si llega o no llega a los sitios. Y eso, que parece el ABC, pues por lo menos habrá que intentar garantizar. Se ha adquirido el compromiso por parte de los responsables de Renfe que en esta parte vamos a tener comunicación por lo menos las vísperas. Pero estamos esperando, la reunión fue el viernes, hoy estamos a jueves, estamos en una fase de impasse. Pero vamos a insistir mucho con esto, porque, como decía David, ¿no? Pues el trabajo institucional se puede hacer a muchos niveles. También no es todo protestar. Hay que ponerse a trabajar. Y en esa parte, pues los 4 ayuntamientos que tuvimos la reunión, nos hemos puesto en clave de que si se nos pasa la información, nosotros, a través de los medios que tenemos, haremos partícipe a la ciudadanía de si la víspera, si va a pasar o no va a pasar. Se nos ponía el caso concreto, de todas maneras, del viernes pasado, ¿no? La situación sobrevenida. 3 maquinistas se habían cogido ese día días de libre disposición. Cada uno está en su derecho, por supuesto. Y 5 estaban de baja. Total, 8 maquinistas menos. Equivalencia, 10 trenes menos, 5 de ida y 5 de vuelta. Para una frecuencia como la que tenemos nosotros, son muchísimos trenes, porque representa un porcentaje altísimo de lo que tenemos.
Quizá para el que vive en Basauri, que tiene infinitos trenes, pues igual no supone mucho, pero para nosotros sí. Entonces, claro, estas cuestiones yo creo que hay que intentar resolverlas cuanto antes. Y una cosa buena que sacamos, no va a ser todo malo, una cosa buena que sacamos de la reunión del otro día, bienvenida sea, porque justo en vísperas había habido una reunión de los responsables de Renfe y Adif con el Ministerio, con la gente de Madrid. Y ya estamos en disposición de informar y de decir que por fin la obra de la estación de Amurrio empieza el año que viene. Bienvenido sea. O sea, si tenemos que sufrir y tenemos que pasar por todas estas penurias de no tener trenes, traer mociones, tener que hablar de esta cuestión y en todo esto nos encontramos con que lo que llevamos reclamando y pidiendo desde tener información desde 2017 se nos da así en una reunión como esta que tuvimos, pues bienvenida sea. Pero la verdad es que para ser, o sea, si la apuesta, que no tengo dudas, es una apuesta de un servicio de calidad, la verdad es que las cosas cuesta mucho construir y sobre todo cuesta que la gente confíe en las cosas y te la puedes cargar con una de estas, ¿no? Si realmente funciona, es un servicio que funciona, pues a nada que se le ponga un poco de cariño seguramente se puede conseguir que funcione como tiene que ser. Insisto porque estamos prácticamente en noviembre y esto desde marzo hasta aquí yo creo que ha habido más que tiempo para solucionarlo. Que el resto de también que trabajamos en la administración también tenemos nuestras penurias, también tenemos a nuestro personal de baja, tenemos muchos inconvenientes, pero la administración no se puede parar, el tren no se puede parar. Y eso pues yo claramente lo veo así. Orain Amur. No sé si el sentido. Estas cuestiones un poco trascienden lo que se vota, ¿no? Porque igual si hubiese estado en el gobierno el PP, pues igual estaríamos apoyando todos, porque la responsabilidad es de quién. Pero como gobiernan los míos, pues igual hay que poner algunas cosas. En fin, cuesta un poco entenderlo porque la moción como tal lo que está exigiendo es hacer presión a los que tienen que solucionar este tipo de situaciones. Para que el impacto que pueden tener cuestiones coyunturales se solvente. Hay informes por ahí que determinan cómo la inversión en los trenes de cercanía en el Estado español pues ha caído en picado, igual es porque se potencia el TAF y por lo tanto se vacían zonas enormes a nivel del Estado de lo que son las comunicaciones. O podemos hablar antes de inclusión y saco a colación aquí, porque lo hemos tratado en el Pleno, la campaña que inició una vecina de Orduña con el tema de la accesibilidad al transporte público en tren. Y lo que hicimos yo creo que responsablemente es presionar para que Renfe pusiese los medios, y al final no los pones de un día para otro, pero las circunstancias cuando van pasando el tiempo y no se dan las soluciones, pues al final la ciudadanía se tiene que movilizar. Nosotros estamos para que precisamente presionar para que todas esas situaciones se solventen lo antes posible y por lo tanto las carencias que hemos tenido en esta zona, aparte de una disminución o una menor en términos horarios de trenes que llegan hasta Amurrio-Orduña, problemas como la accesibilidad o el tema de la estación, que por cierto aquí se aprobó una moción con el tema de la estación de Amurrio, la obra anunciada y por diversos problemas no se está ejecutando, pero también se le combinó a Renfe algunas otras cuestiones y se dejó fuera del proyecto de lo que es la obra de la estación en Amurrio. O sea que, bueno, van cayendo muchas cuestiones encima de la mesa y yo creo que por responsabilidad precisamente desde aquí es presionar con todas las posibilidades. Primero, recoger la demanda de los vecinos y vecinas, porque es lícito y porque tenemos que ser responsables en ese sentido y trasladarlo bajo todas las presión que podamos para que esto se solvente cuanto antes. Y de lo que deduzco yo que ha sido una falta de previsión total con el tema de los profesionales. Está pasando en otros servicios públicos. Es decir, si tú no tienes una previsión para que los servicios públicos funcionen, en este caso el tren, porque la OPE sale no sé cuándo, es con retraso y la OPE luego al final no tenemos personal para poder cubrirlo, pues bueno, esa justificación siempre puede estar ahí, pero la demanda creo que es justa. Creo que nuestro deber hoy aquí, aunque la reunión ya se ha tenido, era traerlo aquí y H. Bildu lo ha hecho, luego se ha introducido algunas otras cuestiones
Y con el tema de las transferencias, decir que el día que se transfiera lo de cercanías, pues que las mismas demandas que hacemos aquí sobre un transporte de calidad, etcétera, se mantengan o se aumenten a quien sea el responsable en ese momento, el Gobierno vasco. Eskerrik asko. David. Creo que me hace gracia porque lo que comentabas del Partido Popular y tal, creo que he sido bastante crítico y no tengo ningún inconveniente en volver a criticar lo que haga falta, en este caso sobre la gestión. O sea, de hecho, creo que los usuarios tienen todo su derecho y además tienen toda la razón para quejarse y para decir lo que consideren oportuno, porque desde luego la situación no creo que le agrade a nadie. Pero precisamente porque tengo esa capacidad, porque pertenezco a un partido que tiene cotas y que tiene otro alcance institucional, precisamente la labor que me corresponde no es, en este caso, venir y patalear, sino trabajar para, en este caso con los míos, con el Partido Socialista, que ahora mismo precisamente está gobernando, el coger y poder hablar con todos y cada uno de los dirigentes que yo pueda llegar y de las entidades que yo pueda llegar para que precisamente conozcan de primera mano esta situación y luego se preocupen y solventen esta situación de la mejor manera posible. Decías que no entendías, John, el tema del sí pero no. Yo la situación, el tema de la moción no hubiera tenido ningún tipo de problema si se trata, en este caso, del problema puntual, pero creo que se han mezclado muchas cosas. O sea, el tema de la reunión. La reunión, por lo menos, o sea, vosotros tenéis una alcaldesa que sabía que se iba a celebrar el viernes pasado, si no recuerdo mal, fue la reunión. O sea, este asunto, la de la reunión, este punto, ya está solventado, ya ha comentado en este caso Josune los resultados de esa moción, o sea, de esa reunión, y yo ya lo doy por descartado. Pero es que esto ya se sabía que se iba a hacer esa reunión. Respecto al tema del estatuto y de la transferencia, soy el primero que pide el cumplimiento de la transferencia y que defiende el estatuto. Porque no todos defienden el estatuto. Yo sí defiendo de arriba a abajo, desde la primera coma hasta el último punto. O sea, yo no tengo ningún problema en defender el estatuto. Y el estatuto está paralizado, perfecto. Y había un calendario de transferencias, perfecto. Todos somos conscientes de ese calendario de transferencias. Ese calendario de transferencias estaba a punto de materializarse. Ha llegado la pandemia. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta situación, esta nueva normalidad, como le llaman, que yo me niego a llamarle así, esta situación ha generado problemas en todas las administraciones. Y una de las cuestiones que ha generado es que el calendario que estaba previsto se ha tenido que paralizar y ahora mismo, si no fallo, se ha retomado. Todas las administraciones competentes en este asunto son conscientes de cuándo se van a poder ir materializando las transferencias y entonces tampoco entiendo que esta situación esté en el punto. Respecto a las inversiones sí creo que deben estar. O sea, sí creo que deberían estar en esta moción, no tengo ningún tipo de problema. O sea, y hoy, casualmente hoy, se han presentado y se conocen, Josune ya ha comentado el tema de las inversiones de las obras de la reunión que tuvieron lugar, pero hoy se ha conocido, se tiene constancia que en los presupuestos generales del Estado ya viene que la supresión de los andenes de Areta en Llodio pues se va a realizar muy pronto y tiene un coste total y se ha recogido de 1.915.000 euros. El tema de los andenes, de las obras en la estación de Amurrio, está presupuestado en 2.952.000 euros. Va a comenzar en el año 2021, según lo que veo, y durante el año 2021 pues se va a invertir 1.100.000 euros, durante el 22 1.300.000 y durante el 23 3.053.000 euros. Y también durante este año se va a elaborar un plan para el tramo de Miranda de Ebro a Amurrio, valorado en 2 millones de euros. Pero el problema no es este. El problema ha sucedido
Y el problema que ha pasado con este tema de las obras, y también es conocido, y también ha sido publicado, y también somos conscientes todos de ello, es que hubo un problema en la ejecución del contrato que se había establecido con la empresa que había ganado el contrato y que esta empresa, por discrepancias en los detalles de la obra, pues decidió no seguir adelante y se tuvo que licitar un nuevo contrato. Este nuevo contrato se ha visto retrasado nuevamente por la situación en la que nos encontramos. Esto no le gusta a nadie, pero es así. O sea, y esperamos, y yo soy el primero, en que esta situación se revierta lo antes posible. Pero esto no es una situación que suceda. Yo me lo he comentado, no es una situación que le suceda solamente al Ministerio, esto es una situación que le sucede a este mismo ayuntamiento, como le puede suceder al Ayuntamiento de Orduña, como le sucede a muchas otras instituciones. Y en este sentido, nuestro grupo, aceptando que existen cuestiones que se deben mejorar, lo vuelvo a decir. O sea, desde luego creo que se podría haber trabajado con una manera más pedagógica, abordando lo que decía en este caso Josune, para que en la medida de las posibilidades de que tiene este ayuntamiento, poder informar y trabajar de manera coordinada con Renfe para que la ciudadanía y los usuarios de esta línea de tren no tengan los problemas a los que se han venido enfrentando. Porque, vamos, a mí la situación, si yo soy un vecino, un usuario que se ve afectado de esta manera y un día sí y otro día también, seguramente el pollo que yo montaría se vería bastante más grande. Pero la situación, en este caso, es que a mí me toca trabajar en otro ámbito. O sea, me toca trabajar con las personas a las que yo tengo acceso y con las personas que directamente se han puesto en contacto con las personas responsables para solucionar y para que esto se revierta lo antes posible. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko. Jon. Sí, bueno, lo de la reunión no sé si es un tema tan importante como para la abstención, pero bueno, eso no es cosa mía, no, ni mucho menos. Me ha llamado la atención lo del estatuto, que el calendario ha sido paralizado por la pandemia. Sí es verdad que a mí lo de la pandemia se me estaba haciendo largo, pero tanto como del 79 hasta aquí me ha parecido un poco como excesivo, o sea, pero bueno, oye, que serán otras pandemias, no será esta. En cualquier caso, no tengo ninguna intención de perder el tiempo hablando de las virtudes del tren, son por todos conocidos. Si queremos apostar por otro modelo de movilidad, el tren tiene que ser una pieza clave y esto en cualquier caso no ayuda para nada. O sea, y el que todos los avisos se hagan por Twitter, yo desconozco qué proporción de usuarios de Renfe utilizan Twitter a menudo como para enterarse a las 7 de la mañana que el tren de las 6 menos 20 se ha suspendido y demás. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decía, no voy a entrar a debatir el tema. Sí es verdad que desgraciadamente yo no voy a poder dar las gracias a todos los grupos por apoyar esta moción y que si algo cohesiona territorialmente y si algo cohesiona a las personas, creo que es el tren. Pero bueno, será para otra vez. Bueno, yo no voy a añadir mucho más. Yo creo que me quedo intento hacer una lectura positiva. Podemos hablar de transferencias, podemos hablar de inversiones, podemos hablar de muchas cosas, pero al que vaya a coger o a la que vaya a coger el tren a la mañana dirá, y muy bien, esto está muy bien, ¿y qué hay de lo mío? ¿Quién me informa? ¿Quién me dice? ¿Quién me asegura? ¿No? Bueno, yo creo que nos tenemos que bajar a ese nivel de escalón. Y alguien me decía, ¿no? Y dice, pues tan difícil es poner a la mañana una hoja en la estación diciendo estos son los trenes que no van a pasar. Bueno, pues desgraciadamente también ocurre que muchas estaciones ya no tienen personal en la propia estación, ¿no? Y entonces todo esto lo complica. Yo creo que de la reunión del viernes le quedó muy claro al responsable de Renfe que no le estábamos pidiendo cosas imposibles, no hablábamos de unas magnitudes desproporcionadas, solamente hablábamos de garantizar certezas. Y es que si tú dices que un tren va a pasar, que pase. Y si no va a pasar, hazlo saber, ¿no? Y hay que buscar la fórmula para que esto sea así. Y
teniendo en cuenta que si es cierto que lo que se nos dice es que esto tiene un carácter absolutamente coyuntural y que va a ser en enero o febrero está reconducido, pues habrá que verlo también. Pues está a la vuelta de la esquina y tendremos oportunidad. Y está muy mal hablar de los que no están, pero no me resisto a hacerlo hablando del Partido Popular. Pues porque todo esto también tiene un recorrido y lo siento, soy muy repetitiva en estas cuestiones, pero todo esto nace también un poco precisamente de 2012 con la ley de racionalización, la ley de presupuestos generales del Estado, los recortes a los que nos vimos sometidos por parte de la Administración central, las administraciones públicas, a la hora de la contratación y, por ende, también a las empresas o a los servicios precisamente que se prestan por este tipo de, ¿no? Pues como en este caso por Renfe. Pues precisamente esto también, en una parte, ha impedido tener una agilidad suficiente como para poder contratar cuando se necesita, teniendo necesidad de un servicio y teniendo necesidad y mucha gente dispuesta a trabajar en esto. O sea que nos lo tenemos que hacer mirar también desde la parte de imposición, diría yo, de ciertas normas jurídicas y ver las consecuencias que luego a largo plazo puedan llegar a tener en algo tan básico como pueda ser, y como os ha dicho, en el tema del tren también y en el tema de la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esa parte. Y ya, por supuesto, creo que es importante hacer los ajustes necesarios, el esfuerzo necesario también desde la parte institucional, desde la parte política, para intentar llegar a acuerdos. Y mientras otros nos acusaban durante muchos años de estar en Madrid, que íbamos y veníamos y que nuestro trabajo tenía que estar allí, no allí, aquí y no en Madrid, íbamos a hacer lo que teníamos que hacer y trajimos un calendario de transferencias que poco a poco se van cumpliendo. Esta tenía que estar de aquí, pero bueno, está puesta en el calendario y tarde o temprano llegará. Digo porque también es justo reconocer que nuestra gente, en nuestros tiempos, en aquellos tiempos que ahora ya no están en política porque ya se han hecho mayores, recibieron unos palos increíbles y un desprecio también por parte en una parte de la parte social injusta. Y creo que hay que reconocer también la valentía y el arrojo y bueno, el trabajo que hicieron, desde luego, para que hoy en día Euskadi, pues en muchas cosas, pues afortunadamente, todo tiene margen de mejora, pero que está en el buen camino. Bueno, con este punto acabamos y la verdad es que es una pena, como dice John, que no haya unanimidad a la hora porque creo que son temas como muy de calado y muy de sentido común. Pero bueno. Orena Morre. Alde. Abstención. Alde. 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 15 boto aldekoak izan dire eta bakarra abstentzioa. Urrengo puntera pasako gara, kasu honetan, bigarren atal horretan daukago batetik alkateak egindako dekretuen berri emotea, eta bestetik ere izandako tokiko gobernu batzordeen akteak. Honetaz, eserrez, ez? Vale. Eta gero daukagu, beti galdetzen dugu puntu honetan, besterik dagoen, baina kasu honetan egon badago bat, hain zuzen ere, landu egindalako gaur bertan amaitu da lanketa hori, indarkeriaren edo emakumeen indarkeriaren aurkako, manifestua edo adierazpena. Beraz, puntu horretan, que no está incluido dentro del orden del día, pero que se ha terminado de trabajar hoy en relación a la declaración del 25 de noviembre, bueno, pues tengo que trasladar, pues como no está incluido en el orden del día, pues habría que ratificar también su incorporación. En esta parte, lejos de plantearlo como una moción, yo creo que ha habido cuenta de que también ha habido un acuerdo por parte de todos, de todas, pues entiendo que tiene más sentido darle forma de declaración institucional. Y bueno, pues sí que es cierto que lo que sí que
sería precedente, sería por una parte, por una parte sería leerlo y por otra parte abrir, sí, en todo caso, un turno de intervención, porque considero que igual cada grupo igual quisiera, en todo caso, aportar algo a esta cuestión. Entonces, por una parte, sobre la ratificación, entiendo que los portavoces no estáis de acuerdo. Vale, perfecto. Y con respecto a la declaración institucional, pues si alguien bueno, gure baduzue, norbaitek irakurri nahi badu, zeintzuk izan zarete lanean? Bueno, pues zuetako bik irakurtzen baduzue. Euskara beti lehenengoa. Eta gero gaztelaniaz. Bueno, izonen irakurri euskaraz orduan. Amurrio udaleko adierazpena azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko egunaren gainekoa. COVID-19 pandemiak gure bizitza eta komunitateak kolokan jarri ditu. Pertsona guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate bizitzari erronka handia jarriz. Mundua ulertzeko eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konfinamenduak, mugimendu murrizketek eta harreman mugek agerian utzi dituzte, beren gordintasun osoz, indarkeria matxista mota desberdinei aurre egiten ari diren emakumeen egoera oso ahulak. Krisi testuinguru guztiak pandemia honekin gertatzen den bezala indarkeria matxista ugaltzeko, biderkatzeko eta ugaritzeko astegi bat dira. Indarkeria hori botere harreman desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpen bat da eta pairatzen ari garen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz larriagotu egiten dira. Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan eta bizi espazioetan bizirik irauteagatik indarkeriari aurre egiten ari diren emakume eta neskengan. Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan isolamendua, babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar dugu. Horregatik, aurten Euskal Herrian hildako 4 emakumeak gogoratu nahi ditugu bereziki gaur. 2 EAEn eta beste 2 iparraldean. Errealitate mingarri horrek gizarte gisa interpelatu egiten gaitu, lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromiso hartzeko, horrela gerta ez dadin. Hala ere, horrekin ez da nahikoa. Konpromiso politiko argia behar dugu, gizarteak irakundeei eskatzen baitie emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun politiko bihur dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guztiak izateko emakumeei beren askapen berreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan laguntzeko garaia da. Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi duen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskura dezaten. Beharrezko baldintza da gainera, gure herriak eta hiriak bizikidetza seguru, solidario eta berdinzalerako gune gisa indartu daitezen. Herritarrengandik hurbil gaudenez, Euskal Udalok ahotsa jarri nahi diogu gure udalerriek emakumeekiko eta indarkeria matxistaren beste biktima batzuekiko duten elkartasunari. Gure erantzunkizuna gure gain hartzen dugu, erakunde, kolektibo feminista eta emakumeen kolektibo, aditu eta gizarteko eragile guztiekin lankidetzan eta koordinatuta. Horregatik, guztiagatik, Amurrioko Udalak konpromiso hau hartzen du. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jartzea, haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea bermatuko duten politika berriak diseinatzeko. Behaketa hobetzea, indarkeria egoeretan dauden emakumeen forma eta profil berriak hautemateko eta horien aurrean azkar jarduteko. Indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta eta laguntza zerbitzuak mantentzea, hobetzea eta egokitzea, ikuspegi konpontzailearekin erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan. Emakumeen ahalduntzeari eta gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programak bultzatzea,
etorkizuneko indarkeria egoerak eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik. Tokiko bizitzan berdintasun programak zaintzea eta egonkortzea, emakume kolektibo batzuen egoera ahulak areagotzeko desberdintasunak areagotzearen aurka borrokatzeko. COVID-19 krisiak emakumeen probetzean eta kalteberatasunean duen eragina aztertzea, laguntza jarduera espezifikoak diseinatu ahal izateko. Genero ikuspegia txertatzea enplegu galerak, diru sarrerak eta krisiaren beste eragin negatibo batzuk arintzeko neurrietan, zeinak eragin handiagoa izan duten emakumeengan eta oztopo diren indarkeria matxistako egoeretatik ateratzeko. Erakundeen, udalen, foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzea, baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guztiak abian jartzeko, beren eskumenen esparruan. Emakumearen aurkako indarkeriaren gaineko erakundearen protokoloa berriro ere birpasatzea, parte hartzen dutenen arteko koordinazioa hobetze aldera eta dagokion arautegira egokitze aldera. Halaber, jaiak edota herriko emanaldiak direla eta izan daitezken eraso matxistei erantzun publikoa emateko plana egitea. Horretarako, udalarekin batera mugimendu feministaren taldeak eta emakumezkoen taldeak arituko dira plana definitzeko orduan eta planaren garapenaren baitan. Udal berdintasun politikako partidak mantentzea eta edo gehitzea, bereziki indarkeria matxista kentze aldera, prestakuntza zeharkatasuna beharrezkoak diren guztiak. Halaber, gure bizilagunei dei egiten diegu mugimendu feministak eta emakumezkoen taldeen emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna dela eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko. Eskerrik asko Ixone, gaztelaniazko testua. Por el artículo 33, digo yo. Emakume batek, bai. Venga, Iraide, bai. Vale. La pandemia de la COVID ha puesto nuestras vidas y comunidades en jaque, desafiando seriamente la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas y la vida en comunidad. Está cambiando nuestra forma de entender y estar en el mundo. El confinamiento, las restricciones de movimiento y la limitación de las relaciones han destapado con toda su crudeza las situaciones de extrema vulnerabilidad de las mujeres que están enfrentando violencia machista en sus diferentes formas. Todos los contextos de crisis, como ocurre con esta pandemia, son un caldo de cultivo para que la violencia machista prolifere, se multiplique y se reproduzca. Esta violencia es una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres, que se ven agravadas por las crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. En la situación generada por la pandemia, debemos poner el foco en las mujeres y niñas que enfrentan violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus espacios de vida, están resistiendo por su supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para generar las condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad. Se merecen todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar especialmente hoy a las 4 mujeres asesinadas este año en Euskal Herria, 2 en la CAP y otras 2 en Iparralde. Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo. Sin embargo, con esto no basta. Debemos estar a la altura con un compromiso político inequívoco, porque la sociedad exige a las instituciones que hagan de la violencia machista contra las mujeres una prioridad política. Es tiempo como nunca de disponer todo el apoyo y recursos de los servicios públicos y de las instituciones para apoyar a las mujeres en sus procesos de liberación, recuperación, empoderamiento y autonomía. Es imprescindible para que las mujeres recuperen el derecho fundamental a una vida que merezca la pena ser vivida con dignidad y seguridad. Es condición necesaria, además, para que nuestros pueblos y ciudades se fortalezcan como espacios de convivencia segura, solidaria e igualitaria. De nuestra cercanía a la ciudadanía, los ayuntamientos vascos queremos poner voz a la solidaridad de nuestros municipios con las mujeres y otras víctimas de la violencia machista. Asumimos nuestra responsabilidad en colaboración y coordinación
con todas las instituciones, colectivos feministas y de mujeres, expertas y agentes de sociedad. Por todo ello, el Ayuntamiento de Amurrio se compromete a situar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de todo el proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas, para diseñar nuevas políticas que garanticen el derecho a la protección, atención, reparación y garantía de no repetición. Mejorar la vigilancia para poder detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia. Sostener, mejorar y adaptar los servicios de atención y apoyo para las mujeres que enfrentan violencia machista en todas sus formas con un enfoque reparador, en el ámbito de las competencias de cada institución. Impulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia entre la población más joven como instrumentos esenciales para impedir futuras situaciones de violencia. Preservar y consolidar los programas de igualdad en la vida local para luchar contra el aumento de las desigualdades que agudizar las situaciones de vulnerabilidad de algunos colectivos de mujeres. Analizar el impacto que la crisis de la COVID-19 está teniendo en el empobrecimiento y vulnerabilidad de las mujeres para poder diseñar actuaciones específicas de apoyo. Y incorporar la perspectiva de género en las medidas dirigidas a paliar las pérdidas de empleo, ingresos y otros impactos negativos de la crisis, que han afectado más a las mujeres y suponen un obstáculo para que puedan salir de situaciones de violencia machista. Apelar a la colaboración y coordinación entre instituciones, ayuntamientos, diputaciones forales y Gobierno vasco, a fin de garantizar los recursos y poner en marcha todas las iniciativas necesarias en el marco de sus competencias. Revisar el protocolo institucional de violencia de género, adaptándolo para mejorar, en su caso, la coordinación entre las partes que intervienen y a la nueva normativa y legislación vigente. Asimismo, asume el compromiso de elaborar un plan de respuesta pública ante los episodios de violencia machista que se produzcan en Amurrio con motivo de fiestas o actividades que se promueven en el municipio. Para ello, contará con diferentes colectivos como el colectivo feminista y asociaciones de mujeres, quienes intervendrán tanto en la parte de elaboración como en la parte de intervención activa que resulte del plan. Mantener y o aumentar las partidas destinadas a las políticas de igualdad municipales, garantizando además que se haga un mayor esfuerzo para fortalecer las políticas encaminadas a la erradicación de la violencia machista, formación, estrategia en la transversalidad. Asimismo, hacemos un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas a adherirse a las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista y colectivos de mujeres con motivo del Día por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Amurrio, 29 de octubre de 2020. Eskerrik asko. Taldeen aldetik, zerbait esan nahi duzue? Orain Amur. Bueno, en primer lugar decir que este año se creó una mesa de trabajo para que nos ocurriera igual lo de años anteriores, donde llegamos al último momento pues con las discrepancias sin resolver, y esa mesa de trabajo, después de 3 reuniones, pues hoy mismo hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para que esto sea una declaración institucional, partiendo de una propuesta de parte del equipo de gobierno con la aportación importante de H. Bildu en este caso y la introducción de 2 puntos que, bajo nuestro punto de vista, completan lo que era la propuesta inicial, y cómo es que las partidas destinadas a la política de igualdad municipales pues se mantengan o aumenten para hacer un mayor esfuerzo en las políticas encaminadas a lo que estamos, a la erradicación de la violencia machista. Nosotros hoy en la mesa hemos propuesto que hoy era un buen día en el Pleno, dado que en noviembre, pues después del 25 era el Pleno, para empezar ya desde este Pleno pues a movilizar de alguna forma y hacer visible que el día 25, no solo el día 25, sino también los actos programados alrededor del 25, que se nos propuso y que estábamos de acuerdo. Nosotros además propusimos que el día 25 en la concentración no se limitase a estar solamente detrás de una pancarta, los vecinos y vecinas allí, y un acto un poco frío, sino que se intentase contactar con personas o colectivos para animar, en el sentido de que nos interpele un poco más al corazón y la cabeza la rabia que sentimos ante
ante esta situación de violencia, ¿no? Parece que las gestiones van a llegar a buen puerto, con lo cual, pues bueno, pues doblemente satisfechos, y acabar mi intervención diciendo que el último punto de la declaración es que hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas a adherirse a las movilizaciones y los actos que se organicen no solo del Ayuntamiento, sino de otros colectivos, del movimiento feminista, etcétera. Partido Socialista. Sí, rápidamente. Creo que lo que cabe destacar sobre todo es que cuando se quiere se puede, que cada uno lo interprete como quiera. Creo que el trabajo que se ha desarrollado es importante, tres jornadas, como comentaba Kepa, y en este caso quisiera destacar también el trabajo desarrollado por Isone, la coordinadora, y por Irune, por las aportaciones que han venido haciendo y que han facilitado precisamente que ese trabajo, pues luego las matizaciones y las aportaciones puntuales de los demás, pues se haya recogido y hayamos podido hoy presentar esta declaración institucional, nada más. Eskerrik asko. Ez uste adierzpena berak ondo jartzen duela zean batzen gaituen edukia da importante eskematen, horretin ados gaude, ez dago beste iraidek zeo zer komentan noiz badu behintzat, gure aldetik ez dakite hori baino gehiago. Esan behar nuen hasi agian orain mikroaren aurrean Irune egon beharko litzatekeela, baina bueno, egoeraren arabera beraz dago hemen, eta esatea lan egiteko prest gaudela, lantaldetan parte hartzeko prest gaudela, eta edozein protokolo eguneratze lan horietan ere parte hartzeko prest gaudela. Uste dugulako zenbat eta hurbilago egon aldarrikapen honetan adierazten dugun puntu hiengan ere amurri inklusiboago bat ere lortuko dugula eta hurbilago egongo garela inklusibitate horretan. Orduan, hildo horretatik joan da prest gaude lan egiteko. Besterik ez. Vale, pues ez dugu bozka egingo, onartutzat hartuko dugu, vale? Eta, vale, orain erregu galderak. Ez? Bai, EH Bildu. Bai, kontu pare bat aipatu nahi dut. Bueno, lehenko gogoratzea besterik. Bueno, dakizun bezala, azoraren 20tik aurrera, Euskarela izango da, eta uste dute momentu egokia dela animatzeko jendea, eta Euskalea kanpaina berak eskaintzen dituen aukeren bitartez parte hartzeko eta denok aktibatzeko, azken aldi honetan Euskara apur bat astuta, galduta, zokoratuta egon den garai honetan. Orduan, hau da momentu egokia eta modu egokia berpisteko eta berriro beste bultzatxo bat egiteko. Beraz, bueno, besterik gabe, udala ari da bultzatzen, ari da bere lana egiten, eta besterik gabe gogoratzea, hor dagoela kanpaina eta animatzea besteok, guztiok parte hartzera. Eta bigarrena da, apur bat, orain Iraidek jarri du abiapuntua, lan egiteko gogoa, nahia eta prestutasuna. Ez genuke aurreratu nahi, inor nahi ez duen egoera bat, eta ez alda gertatuko, baina zoritxarrez datuek esaten digute, gero eta hurbilago egon daitekela, inor nahi ez duen egoera bat, ez? Eta uste dugu, hasi behar dugula pentsatzen, prestatzen eta aurrekusten egoera hori heltzen bada, martxoan gertatu zena, pandemia sari naiz, zein izan daitezken hartu beharreko neurriak eta nola jokatu beharko genuke. Esperientzia bat dugu, badakigu zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen, zer egin daiteken eta zer ez, eta esperientzia horretan oinarrituta, uste dugu, hasi behar dugula pentsatzen, berrio diot, inor nahi ez duen egoera horretara helduko bagina, zer udalaren aldetik zer egin daiteken eta zer ez. Eta hori egiteko modu bat dago, hilabete hauetan behin eta berriro errepikatu duguna. Denok parte hartuta, denok aukera edukita ekarpenak egiteko, eta gure ustez aurrekoan egin etzana. Beraz, berriro ere, Iraidek aipatu orain prestutasuna, berriro adierazten dugu EH Bilduren erabateko prestutasuna, udalak hartzen dituen eta sartzen dituen neurriak eta erabakietan gure laguntza, gure emateko eta prest gaude horretan ere laguntzeko. Azken hilabete hauetan, bada metafora bat behin eta berriro errepikatu dena eta askoren hauan ikusi entzun duguna, ez da norabide berean arraun egitearena. Bai,
denok ere arraun egin behar dugu, osea, norabide berean, claro, arraun egiteko traineruan egon behar dugu guztiok, barruan, kanpotik zaila da arraun egitea, eta traineruan sartzeko aukerarik ematen ez bada, zaila da, kanpotik, kostaldetik txalo egin edo besterik gabe begira geratzea baino ez zaigulako geratzen. Orduan, berriro eskatzen dugu, lantalde bat sortzea, aurrea hartzea, etor daiteke egoera horri, saiatzea aurrikusten preste egoteko, eta zoritzarrez helduko balitz berri egoera hori, behintzat, mekanismo guztiak pres abian jartzeko eta egin behar dugun lana behar bezala egiteko. Hori besterik ez. Eskerrik asko. Nada, hilo beretik, bueno, pues la verdad es que el tema de la pandemia yo creo que nos está demostrando qué capacidad tenemos de recuperación, pues te caes, te vuelves a levantar, improvisas. Como institución también yo creo que estamos dando, por parte también de todo el personal que trabaja en esta casa, un ejemplo. Y la verdad es que yo me siento absolutamente orgullosa porque creo que estamos dando respuesta, ¿no? Y sobre todo, alguna vez ya lo he comentado, que creo que como administración pública nos debemos a la ciudadanía en nuestra parte como ayuntamiento, pero desde luego para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudar. Y precisamente recojo el guante y agradezco además la disposición kasu honetan Bilduren aldetik behintzat aulase adierazi duzue, agertu nahi duzuela prestu eta gogotsu lanean aritzeko aurrekoan bezala. Aurrekoan egin genitun bileratxoak eta desente gainera. Oraingoan egoera berri honetan ere berriro hasi gara, atzo izan genuen lehendabizikoa, jarri dugu hurrengo astean badagoela beste bat, ostegunean hain zuzen ere, eta alde adierazi dugu gainontzekoen aldetikan ezer baldin badago, bueno, pues aurreratuko dugula, bai? Hortarako gaude lanean aritzeko, ekarpenak egiteko, bueno, pues hori, arraunlarien irudia jarri duzu, imaginatu dut gainera, eta horretan ere nik uste dut guztiok gaudela hortarako, politikariok eta langileok. Bueno, eta bestetik, nada, que no tiene tanto que ver con esto, pero sí que tiene que ver con lo que hemos ido hablando, ¿no? Pues alguien hablaría de la ley de Murphy. La ley de Murphy, pues las nuevas tecnologías lo que tienen es que, desgraciadamente, estamos muy conectados a esto, y bueno, y estos pequeños aparatitos, pues nos traen, pues tenemos nuestro correo electrónico, tal. Bueno, a resultas de... Pues he recibido un correo electrónico a las 7 menos 2 minutos del responsable de Renfe, que yo supongo que no estará viendo el pleno. No me lo imagino, tendrá cosas más interesantes que hacer, seguro. Y quiero pensar. Y en todo caso, bueno, nos ha remitido a los 4 alcaldes que estuvimos, 2 alcaldesas y 2 alcaldes que estuvimos en la reunión, pues primero disculpas por la tardanza en darnos respuesta, que ya dijo que nos iba a mandar todos los días un mensaje, ¿no? Y por otra parte ya, pues adelanto ya, cuáles son los trenes que mañana no van a funcionar, que van a ser 7. Ya de paso, ¿no? Pues bueno, lo intentaremos. Hay que facilitar también un mecanismo de comunicación que sea ágil para que todo esto, cuando nos llega, lo podamos pasar rápidamente. Pero bueno, al que pueda estar interesado mañana, pues que tenga que ir a Bilbao a las 5:47, que no coja el tren, a las 8:07 tampoco, 12:03, 17:27. En dirección Bilbao esos 4 no salen. Y en dirección Orduña, 7:44, 11:04 y 17:04. O sea, 7 trenes que mañana no van a funcionar. John, no sé si es alguno el tuyo. No es, no. Tú libras. Bueno, en todo caso, bromas aparte, aprovecho la oportunidad para ver si buscamos una situación de unir esta información que parece que nos va a llegar ya todos los días para poder revertirla y que llegue, pues bien se apuntaba que todo el mundo no tiene acceso, por supuesto, a Twitter, pero sí que es más fácil quizá acceder a nuestra página web como institución, es más fácil, e intentaremos buscar la manera de hacer el enlace a una de referencia o colgar nosotros los datos, en tanto en cuanto que llegamos a la situación ideal que decíamos que será la de enero a febrero. Besterik gabe,
Barkatu duzune, ez dakit, pizkat sakontzea horretan edo, osea, ze bide pentsatu duzue, pentsatu baduzue informazio emateko? Porque, claro, Twitterrenak zailtzen du izugarri informazio jasotzea, baina webunearena ere ez du ziurtatzen guztien gana heltzen dela. Ez dute, igual... Bueno, guk egin duguna gure konpromesua. Lauron aldetik izan zen ditugun baliobideokin egingo dugula. Osea, ez gara joango geltokira jartzera paper bat. Baina bai egin dezakeguna da, ordu honetan ailegatzen bada, beraiek prestatzen dute partea urrengo egunerako bezperan. Ikusten dute eta badakite zenbat jende dagoen bajan, zenbat jende ez dakizar, eta horren arabera planifikatzen dute. Orduan, guk egin dezakegun gauza bakarra da, jasotzea, eta bideratzea beste ditugun baliabidekin. Eta orduan, sare sozialetan daukaguna, eta webgunean jarri alba dugu, jarriko dugu. Etxetik errezagoa da, igual webgune batean sartzea, eta identifikatzea berehala. Zehazten bazara begiratzen refek duen sistema horreten, igual ez duzu inoiz aurkituko. Ez dakit. Diot, momentuz, inkusin beharko genuke, eta begiratu beharko genuke noraino ailegatu algaren. Bai? Ez dago kigulako guri paper batean ateratzea ordu honetan eta eramatea tren geltokira. Hain zuzen ere, Amurrion 4 tren geltoki dira. Bueno, eta amaitzeko, egoera berri honetan gaudenok, bueno, pues bada momentu zaila, baina nik behintzat Amurrioar guztioi bidali nahi diet adorea, ez? Eta kemena. Bai, momentu latzak dira, baina, bueno, aipatu den moduan, guztion artean aterako gara. Arro gaude, herriak duen jarrerarekin, eta azkenengo egun hauetan ikusi egin da, behintzat zenbakiak hor daude, baina badakigu gauza zirkustantziala dela, oso gauza puntuala. Ondo gauden moduan txartu ere egon gaitezken, bai? Orduan, bueno, pues, llamamiento bat guztioi, sin más, para que todos seamos responsables en la medida de lo que tenemos por delante. No son tiempos difíciles, no nos relajemos y lo que tenemos que pasar, pues lo tendremos que pasar un poco entre todos y entre todas, y cada uno que aporte desde lo que tiene, pues poder llevar a que las cosas se puedan hacer un poco mejor para ver si podemos sobrellevar esta situación cuanto antes y pasarla cuanto antes. Así que mucho ánimo a todo el mundo y cada uno en lo suyo a trabajar. Gabón.